Hola a todos. El tema de la animación latinoamericana es uno de los más sugeridos hasta la fecha y que siempre me he guardado. Eso es porque esperabas hacerte millonario con el Patreon. Sí, pero al final desistí al ver que no recaudaba suficiente. Eres un capitalista. ¡Tú también! Sí, pero al menos yo no me disfrazo de hippie perro flauta piojoso. Bueno, el caso es que es un tema que da bastante para hablar. Algunas de estas industrias se cuentan entre las más antiguas del mundo, especialmente Argentina. Como ya habíamos comentado en el vídeo Raíces de Stop Motion, aquí Argentina es un país pionero en la animación. Quirino Cristiani inventó la técnica del cut-out y realizó el primer largometraje de animación de la historia, El Apóstol. Lamentablemente no se conserva ninguna película en cut-out de Cristiani, ya que estas películas fueron recicladas como peines. Pero sí que existe una entrevista de 1983 donde el propio Cristiani realiza una pequeña animación a modo de ejemplo de su arte. ¿Cómo empezaron los dibujos animados? ¿Y cómo se hace? Y estúdielo. Y también se conserva en Cell Animation el cortometraje original de El mono y el relojero de 1936. El mono y el relojero tuvo tal éxito que allí pasaron a llamar monitos a los dibujos animados y monitos chinos al anime. El caso es que las animaciones de Cristiani estaban muy politizadas y lo que en Argentina se toleraba durante una época, en otra época no se toleraba en absoluto. De hecho, la crítica política ha sido una temática bastante habitual en el arte popular de Latinoamérica desde siempre. En Chile comenzaron a hacer animaciones de sátira política en los años 20. En 1921, la transmisión del mando presidencial por Alfredo Serey, el primer corto de animación chileno, y en 1929 hicieron el primer híbrido de imagen real, La calle del sueño, de Jorge Delano. E hicieron su primer largometraje en 1942, 15.000 dibujos, protagonizado por el cóndor Copuchita, considerado como un antecesor de Condorito. Sin embargo, 15.000 dibujos fue una película con una distribución tan pobre y una crítica tan mala que durante muchos años los chilenos ni supieron de su existencia. No se consolidó una industria de animación chilena hasta mucho después. En Colombia las primeras animaciones datan de los años 30. Sin embargo, carecieron de éxito y la industria del cortometraje de animación colombiano quedó prácticamente eliminada. Y en México la industria de la animación comenzó en 1935 con los estudios Alfonso Vergara Andrade, muy influenciados entonces por Disney y Fleischer, pero dejando siempre bien claro en la estética que se trataba de un producto made in México. Estos estudios venían a ser poco más que una afición del doctor Alfonso Vergara, que perdían dinero a expuertas, por lo que cerraron al cabo de 4 años. Se intentaron abrir otros estudios en México durante los años 40, con escaso éxito. Y no fue hasta los años 50 en que la Secretaría de Estado de Estados Unidos subvencionó un estudio para producir cortos de propaganda anticomunista. Oye, esos cortos me gustan. En lo que respecta a Brasil, la industria de la animación brasileña por lo general también es una industria llena de cierres repentinos y reinicios. Siempre que parece que una productora comienza a funcionar bien, cierra por algún motivo y no vuelve a aparecer otra hasta décadas más tarde. Este factor, desde luego, ha afectado mucho a un sector de la industria cinematográfica tan específico como es la animación. Y como consecuencia, la animación brasileña se ha centrado sobre todo en los cortometrajes y en publicidad. El caso es que existe una tradición de animación brasileña y su industria del cortometraje animado es antigua. El primer corto de animación es O Kaiser, del 1917. No realizaron ningún largometraje hasta Sinfonía Amazónica, en 1951, y aún fue en blanco y negro. Fueron comienzos tímidos. Estos estudios comenzaron temprano, pero no convencieron a un público que ya conocía la animación norteamericana. Recibieron malas críticas
poco apoyo de la audiencia. Y en general fueron industrias que no se consolidaron en una tradición. Solo hay que ver Saludos Amigos. El blanquito Walt Disney y sus animadores arios explicándoles a los panchitos de la jungla que los dibujos animados no son animalillos con vida propia. La misión diplomática de Walt Disney fue tomada amargamente por los artistas latinoamericanos. Se rumorea que Disney le ofreció un puesto de animador en California a Quirino Cristiani, pero que al volver a los estudios se deshizo de él. Que el personaje de Condorito, icono del cómic y la animación chilena, fue creado como sátira de José Carioca, y que la misión real de Disney en Latinoamérica era desmantelar los estudios emergentes. El caso es que no fue hasta los años 60, con la crisis de la animación norteamericana y el boom de la televisión, en que se retomaron la mayoría de industrias con fines publicitarios. Muchas de ellas funcionaron bien, aceptando encargos de diferentes países. En México en aquella época las historietas mexicanas se habían vuelto bastante populares, por lo que se hicieron adaptaciones en cortos como Los Supermachos o Pinguín el Diablo Angelical. ¡Oh! ¡Un negro zumbón! ¡Cierto! Ni que decir tiene que esta animación habría sido imposible de hacer o exportar a Estados Unidos en plena época del orgullo afro. Los estudios mexicanos comenzaron aceptando encargos de intercalado para los J-World Studios de series como Rocky and Bullwinkle o Peabody y Sherman. ¡Pero para estas cosas no estaban los chinos! En los años 60 Hollywood estaba más cerca de México que de China. Y en los 70 pasaron a producir intercalados para la hipertrofiada Hanna-Barbera en series como Los Superamigos o Scooby-Doo. Pero recordemos que a Joseph Barbera no le gustaba la idea de subcontratar estudios extranjeros para su productora. No le dieron ningún crédito a los estudios mexicanos, ni permitieron que se hiciera eco de ello, y tampoco fue una política que durara mucho. 7 años después abandonaron la idea de convertir México en una base para los Saturday Morning Cartoons, y pasaron a coproducir en Canadá, y posteriormente en Japón, Corea y Australia. Sin embargo, esta relación supuso una gran formación para los animadores mexicanos. Este estudio, en coproducción con Televisa y los estudios Moro de España, produjeron entre 1972 y 1984 las series educativas El Show de Cantinflas y Cantinflas y sus amigos, de gran éxito en su momento. Hanna-Barbera compró la segunda y la distribuyó internacionalmente con el nombre Amigo and Friends. Y también produjeron los primeros largometrajes de animación mexicanos. Los Tres Reyes Magos de Fernando Ruiz, cuyo estilo es una extraña mezcla de Cerámica de Jalisco y Hanna-Barbera. Recibió malas críticas en su día por su animación precaria, ya que les falló la subvención del gobierno. Los Supersabios, basada en unas historietas de Germán Butze y criticada por el mismo autor. Y Katy la Oruga, en coproducción con Estudios Moro, y esta sí, durante mucho tiempo fue considerada la obra maestra de la animación mexicana. Pero maniobras capitalistas aparte, también cabe destacar que en esta época nació la animación cubana. ¡Son unos comunistas! Sí, pero al menos en animación sabrás que hay comunismo bueno y comunismo malo. ¡Todo es más malo que la carne de perro! No, Unión Soviética de Stalin, China de Mao y Venezuela, comunismo malo. Unión Soviética de Gorbachev, Checoslovaquia y China actual, comunismo bueno. A Cuba le añadiríamos en el ejemplo de comunismo bueno. El socialismo benefició la animación en Cuba. A partir de los años 60 comenzaron a hacer toda clase de cortos y trabajos para la televisión, influenciados por el estilo de Rembrandt y de Zagreb. El animador más famoso de Cuba en aquella época fue el ilustrador Juan Padrón. En 1979 produjo su primer largometraje, Elpidio Valdés, y en 1985 produjo su segundo largometraje, Vampiros en La Habana, que tuvo la secuela en el 2003, Más Vampiros en La Habana. Y también cabe destacar sus series para televisión como Filminuto. Lo curioso de la animación cubana es que ha estado más influenciada por la animación de Europa del Este, a la que allí llaman muñequitos rusos, que a la del resto del mundo. Por ello tienen un estilo muy particular
y doblaje cubano, nada de español internacional. Pero como casi todo en Cuba, su falta de recursos contrasta con su popularidad dentro de la isla y su creatividad. En Argentina, por su banda, mientras los estudios estaban cerrados a la animación durante los años 60, nació la excepción, el estudio de Manuel García Ferré. Este estudio realizó muchos shows de televisión basados en personajes populares de la historieta argentina como Anteojito y Antifaz, Hijitus, Larguirucho, Petete y Calculín. Eran personajes de historietas argentinas muy populares y gracias a ellos este estudio es el único estudio latinoamericano antiguo y con continuidad hasta el día de hoy. El libro gordo te enseña. El libro gordo entretiene. Y yo te digo contenta. Hasta la clase que viene. Sin embargo, el historietista más famoso de Argentina, con diferencia, es Quino. En 1981, Producciones Daniel Mayo produjo 5 mediometrajes de Mafalda en colaboración con el propio Quino. El mundo de Mafalda, Mafalda va a la escuela, Los juegos de Mafalda, Mafalda y la sopa y Los sueños de Mafalda. Posteriormente, Quino fue a Cuba, donde en colaboración con el animador Juan Padrón produjeron la serie de cortos Quinoscopio. Y en 1993, una desastrosa serie de Mafalda por encargo de los canales de televisión autonómicos de España. ¿Hacen una serie de animación muda basada en un personaje que brilla por sus diálogos? Al menos así se ahorraron los comentarios hippies y comunistas de la mocosa esa. Son unos listos. Pero tampoco pensemos que solo ha habido represión comunista en el mundo de la animación. En las dictaduras capitalistas de Latinoamérica también han habido. Sería el caso del animador uruguayo Walter Turner. Se trata de un animador de stop motion y cut-out que en los años 70 andaba relacionado con el llamado cine militante y que se dedicó a la crítica social, haciendo alegorías del gobierno predictatorial uruguayo y de otras dictaduras latinoamericanas, pero sin alejarse de la estética de cuento infantil. Su primera obra en 1973, aún con una técnica muy precaria, fue En la selva queda mucho por hacer. Más adelante, debió exiliarse en el Perú, donde comenzó a desarrollarse como animador con cortos como Nuestro pequeño paraíso o Los escondites del sol. Esta segunda trata sobre hijos de los exiliados de la dictadura uruguaya, y están basados en las historias que los propios niños fueron dibujando. Todas las películas que he hecho de alguna manera tienen cierta cuota yo diría, de no es toma de conciencia, son películas que de alguna manera trato de que sirvan al ser humano y sobre todo a los niños, la mayoría las he hecho para los niños. En Brasil cobraron fama los cortos del historietista Mauricio de Sousa hasta el día de hoy. Hay gente que considera a Sousa el Osamu Tezuka brasileño. Y en cuanto a la animación publicitaria brasileña, se volvió muy popular mundialmente a partir de los años 80, cosa que provocó un estancamiento de las otras industrias. Justo cuando Colombia comenzaba a tener una industria de la animación publicitaria. En Chile, en cambio, la animación durante décadas estuvo relegada a cortos ocasionales para televisión, como El humor de Lucas, o desde luego Condorito, el icono de la historieta chilena. No fue hasta el 2002 en que Cine Animadores produjo el primer largometraje de animación chileno después de 15.000 dibujos. Casi 80 años después. Una coproducción con España y distribuida por Disney, Ogu y Mampato en Rapa Nui, otros personajes populares de la historieta chilena de los 70. Son un niño y un cavernícola que viajan por el tiempo. Se trataba de un experimento por parte de la industria cinematográfica chilena para tantear el terreno de la animación. Y el caso es que salió bien. La película tuvo éxito en su momento, si bien con el tiempo no ha envejecido muy bien. En el 2007, Cine Animadores volvieron a la carga con Papelucho y el Marciano, basada en los libros infantiles de Marcela Paz. El caso es que Papelucho y el Marciano no gustó tanto como Ogu y Mampato, principalmente por la mezcla de animación tradigital y CGI 3D precario.
con el que experimentaron y que no acabó de gustar al público. ¿Qué diferencia con la historia de un oso? Un corto que está... bien. Sí, está bien. El problema es que es el primer corto de animación latinoamericano en ganar un Oscar y lo único que puedo decir es ¡está bien! No veo nada excepcional en él. Yo creo que le dieron el Oscar porque los otros 4 nominados ya lo habían ganado en anteriores convocatorias. De hecho, nadie le había dado la más mínima importancia a este corto hasta que fue nominado al Oscar. Entonces se volvió una especie de orgullo nacional para Chile. Esto es otro asunto. El CGI fue como un subidón de ego para las industrias de la animación de Latinoamérica. CG Blasphema. Brasil se atribuye haber realizado en 1996 el primer largometraje de animación realizado 100% en animación CGI de la historia, Cassiopeia. Desde os 13 anos de idade, eu persigo a possibilidade de fazer longa-metragem. Eu tenho 26 anos de animação na área de publicidade, mas paralelo a esse trabalho, eu sempre desenvolvi um estudo, uma pesquisa para se fazer filmes de entretenimento. Eu fiz várias tentativas, procurei fazer curtas-metragens. ¿Pero cómo? ¿El primer largometraje animado en CGI de la historia no fue Toy Story en 1994? Resulta que como los personajes de Toy Story fueron modelados en arcilla para después ser escaneados en 3D, los brasileños no lo consideran 100% animación CGI. ¡Chúpate esa pizza! Perú, que es un país sin apenas tradición en el mundo de la animación, aprovecharon el boom de la animación CGI 3D de los años 2000 para fundar en el 2003 la productora Alpamayo Entertainment, con la intención de hacerse con el mercado de la animación CGI latinoamericana. La primera producción fue Piratas en el Callao en el 2005. Ofrece el día de hoy en su banquete almuerzo con pan, eso de entrada y de segundo pues nada, o espinas de pescado y visitamos el mercado. Y en Argentina, la productora Patagonic, que había conseguido distribución con Disney gracias a la saga Dibus, se consolidó como la mayor productora de animación de Latinoamérica con otras producciones como Cóndor Crux, la primera película de animación CGI de Argentina. Y a día de hoy sigue siendo el estudio de animación CGI de calidad de... En definitiva, son unas industrias muy descontinuadas que de vez en cuando han dado alguna sorpresa. Aún no he visto nada que sea realmente excepcional, a excepción de Eumenino Eumundo y El Libro de la Vida. El Libro de la Vida, a pesar de estar dirigida por el mexicano Jorge R. Gutiérrez, es de producción estadounidense. Pero vemos cómo florecen proyectos que aspiran a calidad. El Niño y el Mundo, la película brasileña nominada al Oscar en el 2013. Nuna, la leyenda de Huamani, una película peruana en producción donde han probado de compensar la falta de presupuesto con un gran diseño. O Las Leyendas, la nueva serie mexicana de Netflix basada en la tetralogía de películas de Anima Studios. El caso es que a pesar de tener un mercado potencial interno muy grande, estas industrias siempre se enfrentan a dificultades de subvenciones, una distribución irregular y demasiados prejuicios por parte del público. Y personalmente, creo que la clave para que la animación latinoamericana funcione en el futuro está en este último punto. ¡Hasta pronto!